estudio de la palabra del Señor y vamos a compartir también las oraciones los unos por los otros. Damos la bienvenida también a aquellos que nos ven por el canal de YouTube de la iglesia. Sean bienvenidos y vamos en esta tarde a disfrutar de su palabra, a disfrutar de la comunión, a disfrutar también de compartir, ¿no?, las oraciones los unos con los otros. Y vamos a empezar poniendo este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar, amado Dios y Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, Padre, dador de la vida, lleno de misericordia, bendito Dios. Muchísimas gracias, Padre, por este tiempo de poder disfrutar de tu palabra, bendito Dios. Pedimos que en tu misericordia pues nos enseñes, bendito Dios, todo lo que tus hijos tienen que tener en su corazón, en su mente para dirigirse en esta vida, bendito Dios. Gracias, Padre, porque nos has dejado este manual, bendito Dios, este manual bíblico para que podamos disfrutar de él también, Padre Santo. Abre nuestros entendimientos, bendito Dios, que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de tus hijos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, les invito a abrir la palabra del Señor en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 2 al 5. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 2 al 5. Bien, dice la Escritura: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Bien, amados hermanos, la semana pasada nuestro amado hermano Juan pues nos habló, ¿no?, sobre una enorme declaración sobre la gracia de Dios. Y dice en el versículo 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí vemos dos ejemplos de personajes, ¿no?, se podría decir. Unos que andan conforme a la carne y otros que andan conforme al Espíritu. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra acerca de esto, ¿no? Dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es posible que no haya condenación para los que están en Cristo Jesús? Muchas personas dicen: debe haber condenación, pero para los que son verdaderamente malos, ¿no? Yo soy bueno, yo hago bien a mi prójimo, no me meto con nadie, no me peleo con nadie, ¿no? Pero lo que hace posible esto es gracias a la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su encarnación y luego a su sacrificio y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol aquí va a comparar dos tipos de vida. Y una es la vida en el Espíritu Santo para los que están en Cristo. Esto quiere decir para los que han sido redimidos por su sangre, para los que han aceptado el mensaje de salvación, para los que han aceptado el mensaje, ese bendito mensaje del Evangelio. Y la otra es la vida que se vive según la carne, es decir, los que no han recibido al Señor Jesucristo en su corazón, los que no han sido sellados con el Espíritu Santo. Estos muestran una actitud hostil contra Dios, y eso lo podemos ver en cualquier lugar del mundo. Los que no tienen al Señor Jesucristo en su corazón nunca van a demostrar ese mismo amor que nosotros demostramos hacia Dios. Muchos dicen: yo amo a Dios,
Pero ¿qué dice después? Pero lo hago a mi manera. Eso no es amar a Dios, porque tienes que amarlo a su manera, no a mi manera. Porque si hago esto a mi manera, mi yo todavía no ha muerto, sigue gobernando mi vida, ¿no? Y nosotros tenemos que ser gobernados ¿por quién? Por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano, un seguidor de Cristo y aquel que no sigue las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no han recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Estos muestran una actitud en contra de la voluntad de Dios. Incluso se rebelan contra Dios. ¿Cuántas veces no hemos visto eso, verdad? Que muchas gentes reniegan de Dios, se rebelan. Es que yo no quiero saber nada de Dios. Es que a mí Dios no ha hecho nada por mí. Es que yo le pedí esto y Dios no me lo dio. Siempre hay una excusa para no obedecer a Dios, para no someterse a Dios. Los redimidos por nuestro Señor Jesucristo, ellos en cambio tenemos el Espíritu Santo y tratamos de honrar y glorificar a nuestro amado Dios de todas las maneras posibles. Los que no tienen, como digo, no son creyentes, no son cristianos, no son, como muchas veces nos llaman, no son evangelistas, ¿no? Tenemos todos esos tipos de nombres simplemente por el hecho de seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo y quieren ser semejante a Él. Y ¿por qué sucede esto en nuestras vidas? Debido a que el Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos la esperanza de la resurrección de entre los muertos y estamos con nuestro Salvador. Esa es la diferencia de un no creyente con un creyente, ¿no? Que nosotros sí amamos las cosas de Dios, sí amamos lo que amaba nuestro amado Salvador. ¿Por qué nos reunimos los martes para orar los unos por los otros? Porque es un mandamiento, ¿no? Que oremos sin cesar, que oremos los unos por los otros. ¿Alguien está afligido? Dice que haga oración. Si alguien está enfermo, ¿qué dice? Llame y ore por él. Eso una persona que no tiene el Espíritu Santo no lo va a entender. Incluso nuestros familiares que algún rato se han acercado a la iglesia dicen, pero es que eres un fanático, no eres un religioso, sino eres un fanático, porque quieres estar todo el tiempo en la iglesia. Quieres estar todo el tiempo haciendo lo que dicen los hermanitos. No es eso, amados hermanos. Lo que pasa es que nuestro espíritu, ¿cómo se siente cuando estamos en un mismo sentido? Se siente bien. Si yo estoy conversando con una persona que no tenga el Espíritu Santo, no va a haber comunión. Al contrario, siempre va a haber un rechazo, siempre va a haber un ataque, siempre va a haber hasta un tipo de burla. Entonces no nos sentimos a gusto conversando con esas personas, ¿verdad? Pero entre nosotros estamos en un mismo espíritu. Ahora, la primera verdad o principio es el espíritu de vida, el espíritu de libertad. Es el que nos ha libertado de la esclavitud del pecado. El Espíritu de Dios nos trae vida y libertad. Y esto les ocurre o les pasa solo a aquellos que han depositado su fe únicamente ¿en quién? En Cristo, amados hermanos. No en mi fuerza para hacer las cosas, no en el santo, no en el vecino, sino en Cristo Jesús. Él es el que nos da las fuerzas, el valor para hacer todo lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y esta fe tiene que estar fundamentada solamente en nuestro Señor Jesucristo,
¿Por qué? Porque dice la Escritura que sin fe en nuestro Señor Jesucristo no seremos justificados por Dios. Vamos a ir más adelante viendo por qué Dios mandó. Estamos en Romanos, ¿no? Vamos un poquito para atrás, capítulo 5, que ya lo hemos visto. El versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si no somos justificados, ¿qué pasará? No recibiremos el Espíritu Santo. Y si no recibimos el Espíritu Santo, pues la Escritura dice que vamos a dar los frutos ¿de qué? De la carne. Ahí es cuando dicen, es que yo voy a la iglesia porque va mi esposa y la quiero acompañar. Entonces, si no somos justificados, no recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de vida y de libertad. Y dicho de una manera positiva, debido a que nuestra fe está en nuestro Señor Jesucristo, es por eso que Dios nos ha dado ese Espíritu Santo. Es un regalo que Dios nos da por depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y eso no depende solamente del decir, y es que yo quiero. ¿Recuerdan que alguien quiso comprar el don del Espíritu Santo? Y eso no se compra. Eso se recibe por fe. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. El Espíritu Santo, el cual trae vida y libertad. Y eso nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Y la segunda, la ley, se refiere a que el pecado siempre nos arrastra a la muerte. Y aquí vamos a hablar de todo lo que conlleva ese pecado, ¿no? El pecado siempre nos arrastra a la muerte. Ahora hay diferentes tipos de pecado. Usted me dirá, es que hay pecados que son muy exagerados y otros que no. Por ejemplo, una mentirilla que le diga a mi esposa es pecado. Y para el estándar de Dios no hay pecados grandes ni pecados pequeños. Para Él todo es pecado, ¿no? Nosotros sí ponemos, es que este pecado es más grande y este pecado es más pequeñito, así que no, para Dios todos son pecados. Y todos esos nos llevan a la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque la paga del pecado, bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Esa es la razón por la que todos estábamos condenados a la muerte eterna y a la separación de Dios. Y eso, como digo, lo vimos en estudios anteriores, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto de estar destituido de la gloria de Dios? Que estás separado de Dios, estás alejado de Dios, eres enemigo de Dios. Eso quiere decir que están destituidos de la gloria de Dios. Y sabemos que la única forma de escapar de la ley del pecado y de la muerte es acceder a la ley del Espíritu de vida. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. El Espíritu de vida y de libertad que nos da nuestro Señor Jesucristo a través de su gracia, a través de la fe depositada en Él. Así que, amados hermanos, queridos amigos, primeramente tenemos que reconocer esa necesidad de salir de esa esclavitud del pecado, para que el Señor Jesucristo haga la obra en nuestras vidas, en nuestro corazón. Por eso es que Dios ha enviado el Espíritu Santo a nuestra vida, para liberarnos de la esclavitud del pecado. ¿Y cómo hizo Dios todo esto? Lo vimos en los versículos 3 y 4, ¿no? El apóstol nos hace ver cómo Dios
logró estos dos aspectos de la salvación. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es tremendo. Eliminar, dice, la culpa y eliminar la esclavitud de nuestras vidas. En primer lugar, Dios envió a su Hijo para que habitara entre nosotros, semejante a nosotros, y se convierta en una ofrenda por el pecado. La muerte de nuestro Señor Jesucristo derrotó al pecado legalmente al pagar esa deuda ahí en esa cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo pagó esa deuda. Y en segundo lugar, Dios lo hizo no solo para derrotar al pecado, sino para, amados hermanos, no solo para que derrotemos el pecado, sino para arrancarlo de nuestras vidas, para que el pecado ya no se enseñoree más de nosotros. La obra del Espíritu Santo en nosotros nos capacita, ¿para qué? Para obedecer la ley. Nunca la podremos hacer de una manera perfecta, porque dice que el pecado aún habita en mí, la Escritura. Nunca la podremos hacer de una manera perfecta. Por eso es que, porque Dios envió a su Hijo para que sufriera nuestra condenación, y a su Espíritu Santo para poner fin a nuestra esclavitud del pecado. Por eso digo, nosotros tenemos esa alma poderosa. Y cuando dicen, ay hermanos, que soy débil y caí, no puedo comprender eso. Porque el Espíritu Santo nos da esa fuerza para poder soportar y decir no al pecado. Ahora, si yo por mi propio deseo voy y caigo, no culpemos a la debilidad, no culpemos a que no entendía. Es que por nuestra concupiscencia el pecado se hizo visible, ¿no? Se cayó en él. El versículo 4 nos dice todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, su encarnación. Vamos a ver un pasaje, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo que dice que fue hecho carne. Aquel verbo está hablando de nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí en la tierra. Y dice la Escritura que habitó con nosotros. O sea, ¿qué quiere decir? Que tuvo las mismas necesidades que nosotros. Que pasó por el mismo proceso que pasamos cada uno de nosotros. Sino que Él sin pecado. Por eso podemos acudir a Él. Porque Él conoce todas las debilidades que hay en este mundo. Y Él nos da la fuerza necesaria para poder vencer todo eso. Toda tentación. El propósito de la encarnación no era probar la comida, no era sentir dolor o no eran las emociones humanas. El Hijo de Dios fue hecho carne para ser el Salvador de la humanidad. Por eso dice la Escritura que primero era necesario nacer bajo la ley. Gálatas 4:4. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo he venido a cumplir la ley.
y la cumplió hasta el último. Todos hemos fracasado de una o de otra manera en el cumplimiento de la ley de nuestro amado Dios. Pero el Señor Jesucristo vino en la carne, bajo la ley, para cumplir la ley en favor nuestro. Mateo 5:17. Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cumplir la ley. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas, estamos capítulo 4, versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción, ¿de qué dice? De hijos, amados hermanos. Qué hermoso es este pasaje, ¿no? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, todos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Una vez más se cumple, ¿no? Que todos los que han sido adoptados por nuestro Padre Celestial podemos ser llamados hijos de Dios. Ahora, su muerte y su resurrección fue con el propósito de que viviremos una vida santa, o de que vivamos una vida santa. El propósito de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo es hacernos santos. ¿Qué quiere decir esto? Hacernos aparte del mundo, apartarnos para la obra de Dios, para la gloria de Dios. Eso es lo que significa hacernos santos, hacernos diferentes para la gloria de Dios, cumpliendo ¿qué? Las justas demandas de la ley. Y esa es la mejor motivación para que vivamos una vida santa. Si esto no nos motiva, amados hermanos, a vivir una vida santa, yo creo que nada nos va a motivar, ¿eh? No lo hará nada. Como hemos visto en el capítulo 7, nos habló de que no podemos salvarnos a nosotros mismos y tampoco tenemos la capacidad de obedecer por nosotros mismos. Si queremos experimentar un cambio verdadero, no podemos confiar en nuestros propios esfuerzos, en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios deseos, porque siempre nos van a arrastrar al mal. Siempre nos van a arrastrar a hacernos daño. Y es lo que no quiere Dios, que suframos, sino únicamente la obra del Espíritu Santo en cada creyente. ¿Y de qué manera hacemos esto? ¿De qué manera podemos vencer las tentaciones? ¿De qué manera podemos vivir conforme al Espíritu? El versículo 5 nos dice, estamos en Romanos, capítulo 8, versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, nosotros sabemos, ¿no? ¿Cómo conocemos a un cristiano? Por sus frutos. Exactamente, por sus frutos. Yo soy jardinero y si veo un árbol de manzanas, el dueño no me va a decir: José, el año que viene quiero coger peras, porque le va a decir: ese es un árbol de manzanas. Entonces, por sus frutos se conoce al Hijo de Dios. Vivir en el Espíritu, amados hermanos, es lo que sentimos nosotros. Es deleitarse en las demandas de Dios. Es deleitarse en lo que Dios pide de cada uno de sus hijos. Ese es vivir en el Espíritu. Estamos en Romanos capítulo 7, versículo 22, dice: porque según el hombre interior
me deleito en qué? En En la ley de Dios, amados hermanos. Por eso digo que la ley de Dios para los creyentes, para los que tenemos el Espíritu Santo, no es una carga, sino es un deleite. ¿Por qué, José, andas solamente con la Biblia? Andas solamente. Porque para mí no hay cosa mejor que estar con la palabra del Señor. El apóstol dice, de la manera en que vivimos está íntimamente conectada a la manera en que pensamos. Aquello en lo que haya fijado su mente moldeará su estilo de vida y su carácter. Amados hermanos, lo que tenemos en nuestra mente, lo que tenemos en nuestro corazón, es lo que va a dirigir nuestra vida. Si tenemos cosas negativas en nuestra mente, nada bueno va a salir. Pero si tenemos en nuestra mente la palabra de Dios, si tenemos en nuestra mente los cánticos, hace un rato estaba escuchando al grupo de la alabanza cantar. Yo no canto, pero lo intento, ¿no? Y digo, para mí suena feo, pero para mi amado Dios debe sonar maravilloso, ¿verdad? Porque no es, como digo, la cantidad que ofrezcamos al Señor, sino la calidad que le demos al Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Amén.